Y quiero solamente preguntarle, pero no quiero que me conteste, sino preguntarle si usted alguna vez ha recibido una buena noticia. Espero que sí. Alguna vez a usted le dieron una buena noticia. Y yo quiero que usted recuerde qué sintió cuando recibió esa noticia. Ahora, no una noticia normal, por ejemplo, que Millonarios ganó. No porque son noticias que uno está acostumbrado, sino algo que uno diga, eso nunca pasa. Lo de Millonarios siempre pasa, pero algo que nunca pase. Entonces, en esa buena noticia, por ejemplo, yo coloqué, la vacante es tuya. ¡Wow! Trabajo que usted estaba esperando, y preciso, le dieron a usted el trabajo. Hoy terminaste de pagar tu crédito hipotecario. ¡Wow! ¡Qué noticia! La cirugía fue un éxito. Uy, uno en esa sala de espera aguardando y que le digan todo salió bien. Esa noticia cuando uno dice, me dijo que sí. Me dijo que sí. Uy, me dijo que sí. Qué bueno, me aceptó. La noticia, me mostraron un video por ahí y fue muy, muy emotivo. La noticia cuando te dicen, vas a ser papá. ¡Wow! ¡Qué noticia!, ¿verdad? Cuando te dicen, el litigio salió a tu favor. ¡Wow! Cosas que estábamos esperando, y cada de estas noticias producen alegría en el corazón, producen felicidad en el corazón. Pero no, ¿por qué producen esa alegría? Porque no son noticias cotidianas, porque no es algo que pasa todos los días, sino que una sola vez te la dicen, o sea, un momento te lo dicen, y no solamente es la noticia, sino que realmente esa noticia puede afectar el resto de tu vida. Puede afectar el resto de tu vida. Hablaba con Sebastián, el hermano de Víctor, está estrenándose como papá. Y pues obviamente hablábamos y contándome su alegría y todo, pero me decía, yo sabía que la vida me iba a cambiar, pero no sabía qué tanto. Y obviamente son esas noticias que cambian totalmente la vida, que nos llevan a vivir en otro sentido o en otra dimensión. Ahora, la segunda pregunta, no tampoco quiero que me la conteste, pero ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Y resulta que el Evangelio es la mejor noticia, la mejor noticia que pudiéramos haber recibido, porque estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, estando condenados a una eternidad sin Dios y sin tener ninguna esperanza, sin tener nada que hacer, porque no había nada que a nuestro alcance pudiéramos hacer, la palabra nos dice que Cristo dio su vida por nosotros en sacrificio en una cruz. Y esa noticia de que tenemos una esperanza en Dios, que tenemos algo real en Dios, es mucho más que un buen trabajo, que cancelar el crédito, que salir de una cirugía muy bien, que casarse con la persona que amamos, que tener la fortuna de ser padres o de resolver ese problema jurídico. Porque aunque estas noticias son tremendamente importantes y marcan nuestra vida para cambiarla, y generalmente es para bien, ninguna de estas noticias se iguala a la buena noticia que Cristo trajo. Ninguna se iguala a esa noticia, porque esta noticia de Cristo trasciende en la eternidad, cambia en la eternidad y nos permite entender que hay algo mucho más poderoso. Nos está asegurando en ese cambio una eternidad con Cristo, una eternidad con Dios y en un completo bienestar, en una vida completamente llena de su gracia, de su amor y de su bendición. Por eso he titulado el mensaje en esta noche, un mensaje de amor que no puede ser callado. Un mensaje de amor que no puede ser callado. Hemos, con mi esposa, de pronto visto en los últimos días cómo nos hemos podido acercar a varias personas en los diferentes grupos, acá en la iglesia, o personas que conocemos por fuera de la iglesia, y cómo tal vez tenían una noción distorsionada de lo que era el evangelio, de lo que era el cristianismo, y tal vez hemos podido hablarles de lo que Dios nos da para hablarles, y es tremendo ver cómo hay una esperanza. Ayer estábamos con Belkis atendiendo a una persona que está pasando una situación difícil y una situación de tragedia familiar, podríamos decir, en el contexto de lo que están viviendo. Y tal vez, bueno, yo la atendí en la salita de consejería y todo, y yo ya estaba que me iba porque tenía que trabajar, y la señora solamente decía, ay, es que acá hay una paz. Y yo, qué rico, pero tengo que ir a trabajar. Ay, ves que se siente tan rico acá.
Pero es como el poder entender que cuando conocemos a Cristo, nos acercamos a Él, hay algo que cambia nuestra vida. Terminamos el domingo el estudio de Hebreos capítulo 1, y en Hebreos capítulo 1 hablábamos de la máxima revelación de la naturaleza de Dios, y la máxima revelación de la naturaleza de Dios es Cristo. Y dijimos cómo los profetas lo anunciaron, y dijimos cómo Él era superior a los ángeles en poder, en autoridad, en nombre, en soberanía, todo lo que tenía. Pero hoy empezamos a hablar acerca del capítulo número 2 de Hebreos, y obviamente hoy solamente voy a abarcar 4 versículos, pero todo el capítulo 2 nos va a hablar de la máxima revelación del amor de Dios. Y creo que algo que tuviéramos que entender bien es cómo es ese amor de Dios. No es ese amor alcahueta, no es ese amor emocional o sentimental, sino es un amor que verdaderamente trasciende, un amor que nos forma, un amor que nos levanta y nos lleva a vivir en el gozo y en la paz y en el amor del Señor. El que usted hoy pudiera entender lo que significa para usted haber recibido la noticia, en primer lugar, en lo que significa transformar su vida, pero en segundo lugar, la oportunidad que usted tenga de poder hablarle a otros de cómo Dios transformó su vida y que puede también transformar la vida de esas personas. Entonces Cristo, que es Dios, se hace hombre para que nosotros podamos ser hijos de Dios. O sea, ¿usted entiende eso? O sea, dígame cuándo hubiéramos tenido el chance. Ahora, lo que pasa es que hablamos tanto de esto y que somos hijos de Dios que ya nos parece normal. Ah, sí, normal, soy hijo de Dios. Pero lo que no entendemos es qué tuvo que suceder, qué tuvo que pasar para que nosotros podamos tener hoy, ostentar el título de hijos de Dios. Y con mayor razón, si tengo el título, que no se convierta solamente en ese título, sino cómo hago yo para vivir, para comportarme como un hijo de Dios. El gran Dios todopoderoso se humilla a nuestra condición. Eso fue humillarse para Él, y sufre la muerte más sangrienta. Yo hablaba el domingo de que Cristo es superior a los ángeles, pero cuando Él se hace hombre, Él se hace aún inferior a los ángeles, se hace como uno de nosotros. Se hace como un vil mortal para vivir en el ambiente que nosotros vivimos, para sufrir las cosas que nosotros vivimos, no solamente en el ambiente físico, frío, calor, hambre, tristeza, alegría, sino para también aceptar o para vivir la condición de caminar en sociedad, en una sociedad caída, donde hay crítica, donde hay chisme, donde hay adversidad, donde hay un montón de cosas, y donde Él desde el principio no fue bien visto, no fue bien aceptado, y tuvo que asumir todo lo que tenía que ver con esto, pero lo hace porque Él quiere tener una identidad con nosotros para llevarnos el mensaje de salvación y para llevarnos a entender lo que Dios quiere. Así que el autor de Hebreos en este capítulo 2 lo que nos dice es, y sobre todo estos versículos que voy a leer en esta mañana, en esta noche, los 4 que vamos a hablar, es: no podemos callar este mensaje. O sea, no nos podemos callar. Yo estos días escuché un predicador, y ese predicador me cacheteó, me hizo sentir mal, porque hace mucho tiempo yo escuché de un pastor que él decía, predica todo el tiempo, y cuando tengas que usar palabras, úsalas. Y yo dije, wow, y empecé a repetir eso. Y yo decía eso, prediquemos todo el tiempo, y cuando tengamos que hablar, hablamos, dando a entender que nuestro testimonio es muy importante. Pero ese predicador decía, ¿cómo podemos humillar la palabra? ¿Cómo podemos decir que mi testimonio es lo que cambia a la gente cuando lo que predicamos es que lo que transforma a la gente es la palabra? Entonces, claro, mi testimonio puede ser un buen medio para que la gente se acerque a Dios, pero necesariamente necesita la palabra, porque la palabra son las buenas nuevas, porque la palabra es ese mensaje de salvación. Porque de nada sirve que yo con mi compañero de la oficina todo el tiempo me haya visto así como tan chévere, y me diga, es que tú eres tan chévere, y yo le prediqué todo el tan chévere, pero nunca conoció a Cristo. Porque solamente vio mi testimonio, pero nunca escuchó de mis labios hablarle que hay un mensaje que cambia, que hay un mensaje que transforma. Y eso es la exhortación que nos está haciendo en este momento el autor de Hebreos. Y hablando de ese mensaje de amor que no podemos callar, habla de 3 aspectos que quiero tocar en esta noche. Y el primero es que Dios no ha callado su mensaje de amor. O sea, el primero que ha hablado del mensaje, el primero que intensamente y a lo largo de toda la historia ha hablado de su mensaje de amor, ¿quién es? Dios. A través de todo lo que Él nos ha dicho. Entonces, el autor de Hebreos capítulo 2, versículo 1 y 2 dice lo siguiente: por tanto,
Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. O sea que está diciendo, la palabra de Dios no es un juego. La palabra de Dios se cumple. La palabra de Dios es clara. Y Jesús dijo, ni una tilde ni una jota pasará de esta palabra. Y está diciendo, ok, Dios ha hablado todo el tiempo. Ahora, ¿cuándo ha hablado Dios todo el tiempo? Lo primero es entender, por ejemplo, desde el mismo momento, y esto no me va a demorar mucho porque ya lo expliqué, desde el mismo momento de la caída, cómo Dios habla, y la primera pronunciación o la primera emisión de un mensaje de evangelio, un mensaje evangelístico, fue: y pondré enemistad entre ti y la serpiente. Fue la primera vez donde le dijo Dios al diablo: no crea que usted salió con la suya, no crea que usted ganó. Tal vez usted ha ganado esta batalla, pero hay algo que yo voy a hacer y tengo un plan de redención. Ese plan está involucrándome a mí mismo como Dios, porque por amor al hombre voy a tener una salvación para él. Y lo que está diciendo es que aunque el hombre acaba de decepcionarlo, aunque el hombre acaba de fallar, aunque el hombre acaba de hacer todo lo que Dios le dijo que no hiciera, Dios sin embargo le dice: pero te sigo amando. Y voy a hacer algo para restaurar esta relación. En el Edén, que también creo que lo he dicho, no fue simplemente comerse una fruta y ya, ay, qué embarrada. No, fue algo que se quebró. Y se quebró una relación. Siendo consejero matrimonial y consejero de muchas personas, y sabiendo que a usted seguramente le ha pasado, ¿usted ha escuchado o ha dicho alguna vez: se me salió del corazón? Se me salió del corazón. Podía ser la persona más cercana a usted, su mejor amigo, una persona se me salió del corazón. Ya no. Esto que hizo. Ahora pensemos en lo que le hicimos a Dios. Mas sin embargo Dios desde ese momento está colocando su énfasis, y por eso dice: tenemos que ser diligentes. Diligentes en este mensaje, diligentes en entender lo que significa esa buena noticia. Los profetas, los ángeles también lo hablaron, pero ahora quiero irme a Cristo, porque Cristo es el portador de esas buenas noticias, y siendo Cristo el portador de esas buenas noticias, en el seminario, no recuerdo en este momento cómo fue el ejemplo que yo coloqué, creo que fue así más o menos, pero es como si usted tuviera una casa grande y tuviera un patio atrás, y en el patio tuviera un árbol, y usted quisiera ampliar esto y tiene que tumbar el árbol, pero en el árbol hay un nido. Y usted quiere decir al pajarito que está en el nido: mira, pajarito, tienes que irte para otro lado porque voy a tumbar el árbol. Y el pajarito no te va a entender. Tendrías que hacerte pajarito para que él te entendiera. Y tal vez lo que hizo Cristo fue hacerse como uno con nosotros. ¿Se acuerdan en Hebreos el capítulo 1 que decíamos: Dios, habiendo hablado de tantas maneras, ahora en los últimos tiempos nos habló a través de ¿quién? Del Hijo. Bueno, esto es lo que está diciendo en el capítulo 2, que nos ha hablado a través del Hijo. Y lo hizo primero en su ministerio terrenal. Entonces, en su ministerio terrenal, en medio de tantas cosas que enseñó, porque enseñó muchas cosas: el sermón del monte, las parábolas, las bienaventuranzas, todo lo que nos dijo, hubo un mensaje que se repitió muchas veces en su discurso, que lo decía generalmente en un momento de crítico de una situación que estuviera pasando, y que se registra en los 4 evangelios. Y voy a tomar solamente una porción en Mateo 16:21, donde dice, Jesús hablando dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Ahora, me impacta es cuántas veces dijo esto y cuántas veces sus discípulos no lo entendieron. Ellos no entendían lo que él estaba diciendo, mas sin embargo, ¿qué está diciendo ahí? Unas buenas noticias. Voy a morir. Ahora nadie le preguntaba: ¿cómo así que quiere morir? Le decían: no muera, o sea, ¿qué le pasa? Pero no le preguntaban por qué tiene que morir, o sea, ¿qué sentido tiene que muera? Si usted vino a liderarnos, a salvarnos, ¿por qué va a morir? Y resulta que la muerte es porque esa es la salvación, porque esa es la esencia del mensaje, que Dios murió por nosotros para reconciliarnos con el Padre y tener la bendición en todas las áreas que tenemos. Pero dice: pero voy a morir, pero voy a resucitar. Y habla también de la fe que él tiene en que él va a volver a coronarse como rey, pero ya realmente después de su resurrección, porque la resurrección de Cristo lo que hace es que nosotros podamos tener una victoria sobre la muerte y una victoria sobre el pecado. Ayer en el seminario, en un momentico de la clase, se puso como denso porque hablábamos de esto. Hablábamos: ok, Dios nos salvó y nos redimió,
pero yo lucho cada día por la santidad. Yo lucho cada día por caminar en esa gracia. Yo lucho por decirle, ok Dios, déjame mirar qué hay en mi vida y cómo puedo cambiar esta forma de hablar, esta actitud que tengo, este orgullo, esta tristeza, esta vanidad, qué sé yo, lo que sea que nosotros vivamos. ¿Cómo puedo yo cambiar esto realmente? ¿Cómo puedo realmente hacerte serio en mi vida? O sea, que tú seas el centro de mi vida, porque esa es la esencia. Ahora, Jesús no solamente habla en el momento de su ministerio público estando en la tierra, sino que cuando Él muere y resucita al tercer día, dice la palabra que Él está un tiempo, unos días más con la gente, ya resucitado. Ya la gente, ahora yo no sé cómo sería la impresión de la gente de saber que ese que había visto en una cruz ensangrentado, clavado y vuelto nada, era el mismo que ahora está caminando con ellos y que les está dando las últimas indicaciones antes de ascender al cielo. Pero ese Jesús que va a ascender al cielo, antes, qué sé yo, un minuto, unos segundos antes de ascender al cielo, estando, dice la palabra, que más o menos 500 personas reunidas, les dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden estas cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así que Jesús lo que les dice es: venga, así como yo vine y les hablé y les compartí y les di la palabra, mi comisión es que ustedes también lo hagan. Ahora, yo creo que en este momento nosotros podríamos darle gracias a Dios por la persona que nos compartió, o darle gracias a Dios por la persona que nos insistió, o darle gracias a Dios por esa persona que nos sacó de la religión y nos llevó a una relación verdadera con Cristo. Wow, gracias porque hubo alguien que se acercó y nos habló. Porque hubo alguien que nos dijo, que se tomó el tiempo para hablarnos. Y eso es lo que está diciendo acá: por tanto, id y haced discípulos. Estaba hoy mirando el mensaje de John Negworth del próximo viernes, y el mensaje de John Negworth dice algo así que uno por uno. Y decía algo que me encantaba, porque decía: no es llenar estadios. Porque tal vez llenar estadios con una buena motivación es fácil. Hoy no quiero meterme en temas políticas, pero hoy se llenó la Plaza Bolívar con buena motivación. Pero lo que dice la enseñanza de John Negworth del viernes es uno a uno. Dedíquese a alguien. Coja a alguien y empiece a hablarlo, empiece a pastorearlo. Y le doy gracias a Dios por los grupos de influencia, porque es lo que yo veo. Grupos haciendo devocionales, grupos haciendo tiempos de oración, grupos teniendo armonía, grupos queriendo conocer más de Dios. Porque de eso se trata, de estar uno a uno. Un pastor, alguna vez escuché esto y en eso estoy de acuerdo, que un pastor tal vez desde el púlpito puede deslumbrar a la gente con su elocuencia, con lo que tenga. Pero un pastor realmente es efectivo cuando está con la gente, cuando camina con la gente. Cuando no solamente les indica, les habla, les dice, sino que su vida es un ejemplo. Y puede colocarse como esa persona que les dice: este es el camino. Y eso fue lo que hizo. Ahora, yo quiero que usted entienda esto. Si que Dios hubiera hablado desde el mismo momento en que Adán cayó, si Dios hubiera hablado a través de profetas y después manda a su hijo para que nos hable, ¿no es una muestra de amor muy grande? O sea, ¿no es una preocupación por nosotros? O sea, cuando alguien hace algo por usted, qué sé yo, alguien le preparó una fiesta sorpresa, o alguien le preparó una cita muy importante, o le llegó con el regalo que más le gusta, cuando usted recibe eso, usted lo que está entendiendo es que esa persona le está diciendo: te amo, eres importante y por eso hago esto. Ahora, yo quiero que piensen en lo que hizo Dios. Se humilló, vino a la tierra, vivió un montón de cosas, aceptó aún nuestra propia grosería, nuestra propia maldad, y solo para decirnos en una cruz: te amo. No hay un amor más grande. O sea, no hay una muestra de amor que pueda superar esa muestra de amor, y es lo que Dios quiere. Pero mi segundo punto es que sus testigos no debemos callar su mensaje de amor. Sus testigos. Pero tal vez esos testigos usted diría: somos nosotros, pero no, eso abarca a toda la gente que ha estado desde Cristo. Y vuelvo a repetirle, han pasado 2000 años, más de 2000 años desde que Cristo fue crucificado, murió, resucitó y subió al cielo.
pero aún después de 2000 años se sigue hablando. Aún desde 2000 años se sigue predicando. Aún hay lugares donde la gente está predicando y aún en los lugares más difíciles, porque tal vez acá es muy fácil predicarlo. Y tal vez eso hace que sea como tan no válido, sino no lo valoremos de la manera que debiéramos valorarlo. Pero hay lugares donde predicar la palabra puede costar la muerte. Hay lugares donde predicar la palabra puede mandarlo a uno a la cárcel o simplemente asesinarlo. Y es con justa causa, porque las leyes de ese gobierno, de ese país, no permiten que haya proliferación de otra religión. Pero Dios nos llama a que seamos testigos, y me encanta, y yo quisiera que esto como que lo estremeciera a usted, lo que dice el versículo 3 de Hechos 2, porque dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confiada por los que oyeron? O sea, lo primero que dice es: ¿cómo nos escaparemos si yo descuido? Y lo triste es que somos descuidados. Lo triste es que muchas veces nos vamos por otros lados, nos engolosinamos con otras cosas y dejamos de poner el centro en Cristo, en lo que Dios quiere, nuestra mirada puesta en Él, en lo que Él ha determinado. Como, volviendo a las noticias buenas que dije al principio, como el haber, no lo digo por los que están acá, pero como haber terminado un litigio, o ser papá, o haber conseguido el trabajo, o tener la bendición, nos puede apartar de Dios. Y eso que en un momento, cuando lo recibimos, nos arrollamos y dijimos: Dios, gracias, no merezco tanta bendición. Resulta que eso, por lo que le dimos gracias a Dios, es lo que no nos permite ahora tener comunión con Él. Porque ahora no tengo tiempo, porque ahora estoy ocupado por tal cosa. Ahora dicen: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Lo que Dios ha hecho por nosotros. Pero a lo que quiero referirme es a lo que dice la última parte, que nos fue confirmada por los que oyeron. ¿Hacia quién lo confirmó? Los que oyeron. O sea, los que oyeron, ¿qué hicieron? Hablaron. Los que oyeron, dijeron. A mí me impresiona leer Hechos de los Apóstoles y ver cómo esta gente estaba dispuesta a ser apedreada, a ser metida en la cárcel, a cambiar su vida entera. ¿Se acuerda que le dije al principio que una buena noticia cambia nuestro estilo de vida? Lea Hechos capítulo 2, la vida de los primeros cristianos, y dígame si ahí no está reflejada cómo su vida cambió, cómo sus prioridades, sus metas cambiaron, pero porque entendieron el mensaje de Cristo y entendieron el valor que tenía. Ahora, desde el principio todos han atestiguado de Cristo, y ese atestiguar de Cristo es lo que nos da a nosotros más vehemencia en predicarlo. Entonces las personas que estuvieron en su nacimiento testificaron de su llegada. Hoy yo, pensando en tantos personas que quieren igualar a Cristo en el mundo, un Buda, un Mahoma, nos hablan de lo que llegaron a hacer en algún momento, pero nadie nos habla desde su nacimiento. Pero Lucas, Mateo registran los momentos del nacimiento, y usted recordará que los ángeles vinieron y cantaban gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra, los hombres de nada. Cuando se fueron los ángeles, dice Lucas capítulo 2, versículo 15 al 18, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues a Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostados en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores le decían. O sea que en ese mismo momento de su nacimiento, en ese mismo momento donde Dios, a través de Cristo como hombre, hace su entrada a la tierra, hay gente que está reconociendo y está diciendo: espere, este bebé que ha nacido no es como cualquier otro bebé. Algo está pasando. Primero, no hay ningún bebé que nazca y aparezcan ángeles del cielo cayendo a... No hay eso. Pero cuando nació Cristo, sí lo hubo. Los ángeles hablaron de lo que estaba sucediendo. Después estuvieron los pastores que fueron y vieron. Estuvo José, que no era el papá de Jesús, pero era el esposo de María. Estuvo María, que lo tuvo en su vientre durante 9 meses. Estuvo Elizabeth, la mamá del Bautista, ¿se acuerda? Ella estuvo ahí. Y resulta que Elizabeth era la esposa de Zacarías, y Zacarías era el profeta, el sumo sacerdote, en ese momento. Y también fue testigo.
Estuvieron los magos que, guiados por una estrella, llegaron a adorar a un niño que no sabían de dónde ni por qué, pero llegaron a adorar, y que supieron que hubo un rey que les quiso hacer una trampa para que no llegaran a ese lugar. O sea, cosas que uno dice, ¿cómo pasó todo esto? La palabra habla de un Simeón, un hombre que cuando ve al niño dice: gracias Dios porque has escuchado mi oración, porque tú me habías dicho que no iba a haber muerte hasta que no viera al Salvador del mundo. Y está hablando de un bebé, está hablando de un niño que acaba de nacer, pero está reconociendo en él un ministerio. Habla de que en ese momento hubo una mujer llamada Ana, profetisa, que no se apartaba de la casa de Dios. Ella había quedado viuda muy joven, y ella decidió no casarse otra vez. Ella decidió consagrar su vida al Señor, orar, interceder, clamar todo el tiempo, y ella también fue testiga de ese nacimiento. Ahora, eso estamos hablando de la época de niño. Pero cuando Jesús empieza su ministerio a los 30 años, hay multitudes de personas que escucharon sus palabras, que vieron sus milagros, que vieron sus obras maravillosas, que vieron cómo liberaba a los endemoniados, y que pueden atestiguar. O sea, no es casual que siguiera tanta gente a Jesús. No es casual que él alimentara a 5,000 por un lado, a 3,000 por otro lado, a que buscara cómo apartarse y alejarse de la gente, porque todo el tiempo estaba rodeado, porque toda la gente quería escucharlo, quería saber qué era lo que decía. O sea, había un hambre, un deseo de escuchar a este hombre, porque decían: este hombre no es como todo el mundo. Creo que alguna vez les comenté lo que dice al final del Sermón del Monte, capítulo 7 de Mateo, cuando termina a hablar de los dos simientes. Dice: y la gente se admiraba de su doctrina, porque no hablaba como los religiosos, sino hablaba como alguien que tiene autoridad. Pues claro, es que es la palabra de Dios hecha carne. O sea, ¿qué más autoridad va a tener él para hacerlo? Fueron testigos los apóstoles, y los apóstoles vivieron 3 años 24/7 con Jesús. Dormían en el mismo lugar donde él dormía, desayunaban juntos, almorzaban juntos, comían juntos, hacían las correrías juntos. ¿Sabes qué vieron estos apóstoles? A un Jesús intachable, a un Jesús que jamás cometió pecado, a un Jesús que se mantuvo humilde, a un Jesús que tenía compasión con las personas. Vieron al final un Jesús que fue traicionado. Vieron al final a un Jesús que ellos mismos corrieron por temor a sus vidas. Vieron a un Jesús crucificado, pero estos apóstoles también vieron a un Jesús resucitado. O sea, ellos son testigos de lo que estaba pasando. Y cuando Cristo resucita, cuando Cristo se levanta, nos encomienda, a ti y a mí nos encomienda: por favor, no dejen de hablar de ese mensaje de amor. No dejen de hablar de ese mensaje que transforma vidas. Hechos capítulo 1, versículo 8, usted lo sabe de memoria, pero se lo vuelvo a leer. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Testigos. Yo soy el portador de un mensaje muy grande. Yo tengo en mi vida el mensaje que cambia vidas, que transforma vidas. Necesito que ese mensaje primeramente transforme, cambie mi vida, pero que yo pueda llevárselo a otras personas. Que yo pueda predicarle la palabra a otras personas, que yo pueda decirle a otras personas lo que Dios ha hecho por nosotros. Ahora, si no fuera suficiente con que Dios nos hubiera dado el mensaje, que Cristo, siendo Dios, se hiciera hombre para darnos el mensaje, si no fuera suficiente, a lo largo de la historia, ¿por qué el nombre de Cristo prevalece? Porque a lo largo de la historia ha habido un remanente de hombres y de mujeres valientes que no se han callado, de hombres y mujeres valientes que en medio de las adversidades, en medio de las persecuciones, en medio de las situaciones más adversas, han seguido predicando la palabra, han seguido declarando que hay una salvación, han seguido declarando. Y escúcheme, nosotros en este momento de la historia en la que estamos viviendo somos esos portadores, porque hoy hay un mundo desordenado. Hoy hay un mundo que no sabe para dónde va, que no sabe dónde viene, que no sabe qué es lo que quiere, que solamente anda corriendo detrás de la moda, lo que las redes sociales dicen, lo que el TikTok dijo. Si yo me pinté el mechón de verde, todo el mundo lo pinta de verde. Si yo me lo pinté de morado, todo el mundo de morado. Si yo quiero ponerme un arete, todo el mundo lo pone. Si yo quiero tatuarme, todo el mundo se tatúa. Porque no tenemos identidad, sino queremos hacer lo que hace todo el mundo, pero no queremos hacer lo que Cristo quiere que hagamos. No queremos caminar conforme a Él. Y nosotros hoy somos los portadores.
Nosotros hoy oro y lo digo en serio, oro por Víctor, por Cata, por César, por María Paula, por Mateo, por Laura, por todos. ¿Por qué? Porque la misión que tienen siendo padres no es fácil. Porque desde ahora tienen que enseñarle a sus hijos la verdad, la palabra. Es así, estos son nuestros principios, así nos levantamos, así dijo Dios, es de esta manera. Porque hay un mundo que nos está hablando totalmente lo contrario. Así que hoy, más que nunca, necesitamos ser nosotros los testigos de esa palabra. Hablar de esa palabra. Dice la Biblia, a tiempo y fuera de tiempo, porque es lo que Dios quiere. Porque es lo que Dios nos ha dado. Pero también, además de lo que Dios hizo y de lo que los testigos que hablaron, mi tercer punto es: las señales testifican de su mensaje de amor. Las señales. Y acá en estas señales quiero tener cuidado, no quiero decirles algo, pero cuando el Espíritu Santo me dijo que lo digo, porque quiero decirlo en el momento justo. Pero dice Hebreos capítulo 2 versículo 4, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros, repartimiento del Espíritu según su voluntad. O sea que habla de que además de que la gente veía lo que estaba sucediendo, al lado de las palabras, al lado del mensaje, sucedían cosas milagrosas. Sucedían cosas inexplicables que nadie podría estar hablando. Entonces, por ejemplo, en las señales que Jesús hacía, en las cosas que Él hacía cotidianamente, tal vez nos dejaba mensajes espirituales. Un día en las bodas de Caná lo invitaron y se le sacó el vino. Usted sabe la historia, se le sacó el vino, vamos a hacer vaca para el vino. Y Jesús dijo, no hagan vaca, yo pongo el vino. Y llamó a unos hombres que trajeran las tinajas y transformó el agua en vino. Y cuando Dios puede cambiar una esencia, un producto, una materia, de ser una cosa a ser otra, ¿quién te dice que tu vida no puede ser transformada? Y acá estoy mirando a muchos, mirándome a mí mismo, personas que hemos sido transformadas por esa palabra, que tal vez nadie pensaba que pudiera suceder algo con nosotros, pero gracias a Dios no es lo que la gente pensaba, sino lo que Dios quería y lo que Dios había determinado. Y su palabra nos cambió, su palabra nos transformó. Cuando Él le dio vista a los ciegos, tal vez es algo natural, pero nos habla a nosotros de que la luz del mundo es la que nos da claridad a nosotros. Que en medio, por ejemplo, de un mundo tan turbulento y un mundo en medio de tantas tinieblas, Dios nos da la luz a través de la palabra. ¿Qué dice el Salmo 19 sobre la palabra? Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esa es la palabra, lo que me permite a mí caminar. Cuando Dios levanta a un paralítico y le dice, puedes ponerte sobre tus pies y puedes caminar. En un ámbito espiritual nos puede decir a nosotros que hay la capacidad de mantenernos firmes en el Evangelio en medio de un mundo que nos bombardea. Que yo puedo manejar de algo diferente. Ayer hablaba con Sofía y le decía algo y le decía, quiero estar a tu lado para que el mundo no te consuma. Creo que esas palabras se las dije una vez a Mateo. Alguna vez hace mucho tiempo le dije a Mateo, usted tiene talentos y habilidades. A Mateo su hijo. Hay que aclarar, Pochita dice aclare, Mateo Muñoz Huesa. Y le decía, usted tiene mucho talento y la gente del mundo busca gente con talento. Pero Dios te apartó. Porque los talentos que tenemos son para Dios. Porque hay mucha gente con muchos talentos, pero sirviéndole al mundo, haciendo las cosas que no debería hacer, actuando de la manera que no debería actuar. Dios nos quiere levantar, Dios nos quiere guiar, Dios nos quiere fortalecer para caminar en su dirección. Ahora, los prodigios que se hicieron también daban testimonio del ministerio de Cristo. O sea que Cristo no solamente fue que apareció y dijo, yo soy Dios, y entonces por favor créanme. No. Lo que Él hablaba iba acompañado de las señales que hacían que Él fuera realmente reconocido como el Señor. Entonces la primera es cómo se explica que una estrella anuncie que va a nacer el rey. Solamente Dios puede hacer eso. Que una estrella dirija a 3 hombres, o no sé si eran 3, eso es el pesebre, a los magos, no sé cuántos son, para que vayan al lugar donde Él va a nacer.
para que ángeles aparezcan a un montón de pastores y les digan: oiga, ¿qué hacen acá pastoreando? Vayan, que ha nacido aquel que había sido profetizado. Que el día que Jesús fuera bautizado, una voz del cielo dijera: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. O sea, en estéreo, con todo el poder que Dios tiene. ¿Qué pasó cuando Cristo murió? Hubieron tinieblas. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. Antes de eso, no sé si usted ha leído, pero la esposa de Pilatos tuvo un sueño con Jesús y le dijo: no lo mate, no lo mate. Porque Dios traía esas revelaciones. Hubo un temblor en la tierra y las tumbas fueron abiertas cuando Jesús murió. Pero si todo eso fuera poco, lo más maravilloso, lo más grandioso fue su resurrección, sus apariciones después de su resurrección y su ascensión al cielo. Porque su ascensión al cielo fue con la promesa de que así como le habíamos visto ir, Él volvería. Que es nuestra esperanza para cumplir esa misión, para saber que un día todo lo que estamos viendo en este mundo convulsionado se acabará porque Dios está con nosotros. Pero eso fue de Cristo, pero estamos hablando del mensaje de salvación, de las buenas nuevas. Y resulta que las señales siguieron, y cuando usted lee el libro de los Hechos, bueno, usted dice el título, el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero ese libro debe llamarse el libro de los Hechos del Espíritu Santo, porque lo que se ve es al Espíritu Santo por todo el libro actuando y obrando. Así que lo primero que empezamos a ver en los primeros capítulos es un derramamiento del Espíritu Santo en forma de lenguas, y que la gente recibe el don de lenguas para hablar a otras personas en su propio idioma. Después vemos a dos hombres que van al templo a orar, y hay un señor cojo en la puerta y le dice: no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús levántese y ande. Y eso es poder de Dios, la unción de Dios. Vemos a un Pedro que es sacado de la cárcel porque la gente está orando por él, y la gente que está orando por él, cuando llega a la puerta, ni le creen y le cierran la puerta en la cara, porque no creen en la oración que estaban haciendo. Pero Dios de una manera sobrenatural lo hizo. Dios provocó un terremoto en una prisión para que Silas y Pablo quedaran libres, y en ese momento Pablo le dice al carcelero: no te vas a matar, porque él se quería matar, y toda su casa, la casa del carcelero, se convierte a Cristo, porque ellos testificaron de la buena noticia a través de una señal que Dios permitió. Muchas personas eran sanadas cuando la sombra de los apóstoles pasaba y la sombra daba sobre ellos. Ahora, eran esas obras. Ahora, ¿por qué no las vemos hoy? Entonces hay unos conflictos teológicos, porque algunos: no, es que eso era solamente para los hechos de los apóstoles. Bueno, no sé, Cristo es el mismo ayer, hoy, siempre y por los siglos. ¿No será más bien que nosotros no tenemos esa unción que tenían ellos? ¿No será más bien que nosotros no tenemos la comunión que tenían ellos? ¿No será más bien que si creemos, porque cuántos milagros hemos visto y no tenemos esa unción, pero hemos visto milagros acá? Víctor, ¿por qué llegaste al Señor? No fue porque te dijeron una enfermedad que te impedía y Dios utilizó eso para traerte, pero trajo sanidad sobre tu cuerpo, trajo restauración sobre tu cuerpo. Un problema que llevaba en tu casa 50 años, que no se resolvía con nada, y no empezaron a caminar en Dios, y Dios resolvió ese problema y lo hizo. No cambió las cosas. Tenemos un Dios que es Dios de los imposibles. Tenemos un Dios que cambia y que transforma, pero estamos tan ocupados haciéndolo nuestras fuerzas, estamos tan ocupados mirando a ver cómo solucionamos el problema, que olvidamos que la solución es Cristo. A veces la que me da mi rejo es mi esposa, porque yo tengo preocupaciones y yo llego y le digo a mi esposa: no le digo, ella me ve y me dice: ¿qué pasa? Le dije: no, preocupado por esto, preocupado por aquello, y hasta me da rabia a veces. Ay, pero que Dios está al control, y se va. Y yo, usted como no tiene el problema, pero me quedo pensando, y tiene razón. Dios tiene el control. O sea, tengo que confiar en Él. ¿Qué estoy predicando? ¿Qué estoy hablando? ¿Cuántas veces hemos visto la mano sobrenatural de Dios? Y si la hemos visto tantas veces hacia atrás, ¿por qué vamos a pensar que hacia adelante no lo vamos a ver? ¿Por qué vamos a pensar que Él se cansó de bendecirnos cuando es un Dios que es una fuente inagotable de amor hacia sus hijos? ¿Cómo fallar? Él es el Dios que nos levanta. Y la iglesia recibió las herramientas sobrenaturales para confirmar su palabra. Dice en Marcos capítulo 16, versículo 17 al 18: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en su mano serpientes y beberán cosa mortífera y no les harán daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. No digo nombres, pero acá hay personas que tienen el don de sanidad.
Y esas personas que saben que tienen el don de sanidad, ¿cuándo fue la última vez que oraron por un enfermo? ¿Cuándo fue la última vez que se acercó y dijo, vamos a orar y vamos a confiar en Dios, que Él tiene el poder? Ahora, esto era lo que quería decir. Ayer llegué a mi casa y llamé a mi esposa y le dije, mire las brutalidades. No les digo quién, no les digo cómo es, no sería chisme, pero sí me molestó cómo se cambia el evangelio. Entonces aprendí el televisor y quería buscar una predica y en YouTube y uy, tremendo, esto no te lo puedes perder. Y lo prendí y hay un tipo que dice, uy, vimos lo del pastor fulano y tal, pero es increíble, lo vas a hacer. ¿Sabe qué era eso? Una sesión de adivinación y brujería. Y usted dice, ¿por qué dice eso, pastor? Vi el video un tiempo, en ningún momento mencionó la palabra, en ningún momento habló ningún versículo bíblico, en ningún momento glorificó a Cristo. Se acercó a una persona y le dijo, diga un número. 58. Se fue por allá, escribió en un papel, ténganlo ahí. Envolvió un papel, tome 58 veces, páselo, el último, venga, ¿qué quiere? ¿Qué es lo que usted quiere? Y ¡wow! ¡Ah! Y la gente, ¡ah! ¿Y Cristo dónde está? ¿Dónde está el arrepentimiento? ¿Dónde está la confrontación? O sea, cuando Dios nos habla del Espíritu Santo, no es para hacer un circo. No es un circo, a ver quién tiene más cosas, a ver cómo la gente se deslumbra. Escúcheme, si un día Dios le da un don a usted espiritual. No, yo ya no saludo ni al pastor, yo ya soy más ungido que él. No, los dones no son suyos, son Dios. Es Dios, son Dios los que nos da a nosotros los talentos, las habilidades para hacerlo. Alguna vez alguien me hizo un comentario y le dije, está equivocado. Estábamos empezando a transmitir por el YouTube y predicó María Paula. Y recuerdo que mucha gente vio y esos cuentan ahí las estas. Y esa persona me dijo, vea, María Paula la es más que usted. Y le dije, gloria a Dios. Ojalá un día yo me sentara para que todos los que predican fueran los que le hicieran. Porque entre más gente predicando, pero no es una competencia, no es quién predica mejor, quién sana más enfermos, quién habla. No, ¿quién dijo eso? Todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. Todo lo que hacemos es para exaltarlo a Él. Así que el mensaje de amor que no puede ser callado es este. Por el profundo amor que Dios le tiene al mundo, Dios mismo en la persona de nuestro Señor Jesucristo se hizo hombre, naciendo de una virgen por obra del Espíritu Santo, haciéndose menor a los ángeles y uno con nosotros, para entregar su vida en la cruz del Calvario, haciéndonos así hijos de Dios. Con su muerte y resurrección triunfó sobre Satanás, nos libró de la muerte y nos dio la esperanza de una vida eterna con Él. Si este mensaje no es digno de ser compartido, entonces ¿cuál? Si esta no es la mejor noticia que usted tiene para decirle a alguien, si este no es el mensaje más grande sobre un mundo agonizante, ¿cuál entonces es el mensaje? Tú eres parte de ese mensaje, porque Cristo te ha rescatado y te ha sanado, te ha levantado. Pero hoy muchos necesitan que tú abras tus labios y que digas que hay un Cristo que es real, que murió pero resucitó y que nos da una vida nueva y aún permite que esa vida nueva sea la que esté contigo.